Muy buenas noches República Dominicana, gracias por estar con nosotros de nuevo en esta escena, en este ejercicio de cada noche, sin cortes, agradecidos de Dios, gracias Señor por esta grande oportunidad que nos concede de compartir con todo nuestro público que nos sigue cada noche y en compañía esta vez de don César Cabrera. Buenas noches César. Buenas noches Ángel, Cabrera buenas noches República Dominicana, gracias como siempre por la sintonía. Mira, César, dime. Yo primero, permíteme iniciar el espacio hoy con expresando pesar por la muerte de Mendy López y por la muerte de un amigo que es cronista deportivo también, periodista de la crónica deportiva, no solamente crónica deportiva, sino era periodista, Juan José Tejada, que era parte del equipo de comunicación de las Águilas Ibaeñas. Mendy López es el maestro de comunicación en uno de los 2 o 3 principales maestros, Félix Acosta Núñez, Franklin Mirabal. No, Franklin Mirabal de la mierda, está loco. Estamos hablando de vaina en serio. De gente no le digas eso a los liceístas. No relaje, hombre. Pero Franklin es un buen. Esto es una chercha de ahora. Aquello era periodismo. Eso sí. Aquello era comunicación. Era Tú diferente. te podías sentar en un radio y aunque el pitcher lo que estaba era mirando otra cosa, el tipo estaba narrando pelota. Pero sí, ahora eran no, tiempos diferentes. Claro. Era el narrador de deporte. Una chercha hablando disparate. Era como un teatro que Exacto. Él tenía que montar el escenario como porque una ni siquiera obra, estaban viendo el juego. porque no estaban viendo el juego y entonces el cronista, en ocasiones lo que era traductor. El cronista tenía que crearte un escenario en tu mente de ese juego como si tú lo estuvieses viendo. A veces te cantaban de que strike, pero eso pasó hace rato, como 2 o 3 minutos que había pasado el strike. No, era un cronista de verdad. Aquí ha habido muchos cronistas buenos. Este era el maestro de maestros en esa materia. Yo recuerdo a Burmigar, que fue Max Reynoso. Sí, aquí han habido muchos. Hay otro que después fue bombero, fue general. También, sí. Pero el caso porque yo lo escuchaba todo en la tarde. Mendy estuvo siempre con las Águilas Ibaeñas. Sí. Y bueno, ya esta tarde fueron expuestos sus restos. No sé a cuándo van a exponer los restos de Juan José Tejada. 2 aguiluchos, parte de la crónica, que mueren en el día de hoy, en el dolor de ver su equipo. Tú sabes que en malas condiciones. La semana pasada, creo, si no me equivoco, que fue el viernes o el jueves, murió una gloria del PRDismo, Amadeo Lorenzo Ramírez. Sí, tuvimos la oportunidad de decirlo aquí, presentar no sé si el partido hizo, no sé si hicieron algo en el partido, pero la verdad que Amadeo gozaba del aprecio de mucha gente, se mantuvo siempre firme, aunque en una ocasión se fue, decidió hacer fila con Atuey, porque ese era su grupo. Él y Gamundi eran los mano derecha y mano izquierda de Atuey. Entonces, pero él decidió cuando formaron el Toro, pues pero retornó al PRD después de la muerte de Atuey y murió en las filas del Partido Revolucionario Dominicano. Nosotros no pudimos ir al funeral, no porque no quisiésemos, sino porque estábamos fuera, pero nuestra condolencia para toda la familia que son muy amigas nuestras. Así es. En segundo lugar, ayer de manera informal, muy informal, ¿dónde era que yo estaba? O el sábado. Ayer era domingo. Ayer tú estabas, el sábado, tú estabas en una boda. Sí, pero escuché que se había producido un terremoto en las costas caribeñas. En las costas no, en las playas, en el mar Caribe. El sábado. Sí. Y entonces, al día siguiente, salió la crónica periodística a preguntarle a la gente que qué hicieron cuando hicieron la alerta de tsunami.
Lo primero es que la mayoría no sabía que se había dado una alerta de tsunami. Lo segundo es que... La mayoría no saben lo que es un tsunami. Para allá voy. Casi ninguno sabía lo que es un tsunami. Lo que es un tsunami. Y lo otro es que una parte decía, bueno, yo me escondí. ¿Y a dónde se escondió? Bueno, yo me fui para mi casa. No, yo me quedé la aquí, verdad que es una experiencia que yo no quiero vivirla, ¿no? ¿Verdad? Porque he visto fílmica de tsunami, sobre todo en Asia, y eso no es una escena... No, un juego cualquiera. Pero la gente hay que orientarlo. Pero vamos, entra a tierra así y arrasa con todo. Vamos a hablar de eso un momentico, porque a la gente hay que decirle qué hacer en una circunstancia como esta. Señores, tenemos ya contacto a Ecuador. Tenemos contacto a Ecuador con Orlando Pérez. Orlando Pérez es un comunicador, periodista, que ha dado seguimiento y nos va a orientar de la situación que hoy tenemos en Ecuador. Ya a esta hora hay un problema de que la zona donde se está contando los votos del 7% que falta, que son 2,000 y pico de mesas. Bueno, la última reseña establece un 92%. Casi un 93%. Sí. Me imagino que eso ha avanzado. Está así desde esta mañana. Tenemos ya a Orlando. Buenas noches, Orlando. ¿Qué tal usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarles. Bueno, de este lado Ángel Acosta y mi compañero César Cabrera, felices de compartir con usted y agradecido de Sauri Fiallo que nos permite esta conexión. Actualícenos, patrón, qué ha pasado en el día de hoy. La verdad que estamos en expectativa. Yo soy demócrata, César también es un activista por la democracia en su partido político y creemos que Ecuador está viviendo un momento de definición. Sí, la verdad es que el día de hoy, después de casi 24 horas de cerrado el escrutinio, más o menos las cifras están dadas, hay prácticamente un empate, están en 44 los dos candidatos finalistas, Luisa González de la Revolución Ciudadana y Daniel Noboa de Acción Democrática Nacional, que además ejerce el cargo de presidente de la República. Esto ha sido inédito en el Ecuador, nunca antes había pasado. Además es muy difícil que pase en una primera vuelta cuando había 16 binomios en disputa. Lo que ha ocurrido es que los 14 restantes prácticamente no obtuvieron nada. Leonidas Issa del Movimiento Plurinacional Pachacuti obtuvo un 5%, Andrea González del Partido Sociedad Patriótica obtuvo un 2,7% o algo por el estilo, y todos los demás, es decir, los 12 restantes no sumaron ni 1%, y esto ya es un problema que, bueno, no es motivo del análisis de ahora. Lo que sí es cierto es que efectivamente para Daniel Noboa esto se constituye una derrota, porque ha venido desarrollando una campaña con voceros, con medios de comunicación, donde todos coincidían en que ganaba en primera vuelta, es decir, sacaba más del 50%, y tan es así que la tarde de ayer hubo un exit poll que le daba el triunfo del 52%, más o menos 50.2, 52%, y todos los medios de comunicación aliados al gobierno, canales de televisión, medios de comunicación impresos, en sus páginas web titularon Noboa gana en primera vuelta. Eso efectivamente sorprendió a muchos porque había otras encuestas y el propio Movimiento Revolución Ciudadana tenía sus registros, su control electoral, y por ninguna parte aparecía un triunfo de primera vuelta de Daniel Noboa. Conforme comenzaron a ingresar los datos en el sistema del Consejo Nacional Electoral, esa narrativa se destruyó, se vino abajo, y en la práctica constituyó una frustración para quienes creyeron que efectivamente Daniel Noboa ganaba las elecciones de primera vuelta. Y eso obviamente llevó a dos acontecimientos que dan lugar a pensar muchísimo. Primero, que la concentración para celebrar esta victoria era un hotel de lujo en el norte de la ciudad de Quito. Allá acudieron decenas de personas, no tantas, pero llegaron algunas personas. Había orquestas, había una caravana prevista, una sala inmensa para dar la rueda de prensa, para recibir los resultados, y todo eso quedó desolado y jamás apareció Daniel Noboa por ahí, hasta que hoy hizo público un mensaje en su red social X, donde se autoproclamaba como ganador y decía que era la primera fuerza política también en la Asamblea, cosa que hasta ahora, este momento, no se ha verificado tampoco. Entonces, y lo otro, para cerrar, Luisa González, que estamos viéndola en pantalla,
obviamente reivindicó junto a sus partidarios una victoria porque incluso en una entrevista que le hice el día de hoy, ella reivindica de que estaría superando por 3 puntos de arriba a Daniel Noboa, pero que en las irregularidades, alrededor de unas 1.800 actas todavía no contabilizadas porque presentan alguna novedad, eso se podría superar. Pero bueno, ella se proclamó también ganadora y en la práctica también hizo otro planteamiento que ha concitado la conversación pública y es una convocatoria a todas las fuerzas políticas para crear un frente de unidad para poder ganar en la segunda vuelta electoral y con eso recuperar la patria, como dice, para devolver al Ecuador al bienestar, al progreso, a la seguridad, porque aquí este país está demasiado violento. Ahora, Orlando, al momento, ¿qué porcentaje todavía falta por contabilizar? ¿Y qué perspectiva se tiene respecto de esas zonas? ¿A quién podría favorecer? Mira, yo lo que tengo aquí, estoy abriendo la computadora para ver precisamente el último dato, para no equivocarme y al mismo tiempo para ser un poquito más responsable con ustedes también. Obviamente tiene que ver, ahorita está caída la página del Consejo Nacional Electoral, que es uno de los problemas que se han discutido y que se han planteado como un problema, es que hay una intermitencia en la página del Consejo Nacional Electoral, pero hace un momento antes de empezar la entrevista la había abierto y ahí estaba prácticamente un 94% del cómputo realizado y en ese cómputo seguía el empate técnico con una diferencia de 2 décimas, 3 décimas más o menos. Entonces, eso en la práctica está ocurriendo considerando que además faltan esas actas. Una pregunta, decía, haciendo un hecho... Orlando, un Ajá. minutico ahí. En función de la estadística que yo he tenido, desde el momento que fueron comenzados a publicar los datos, la diferencia eran primero de 2 puntos, luego de 1, luego eso ha venido reduciéndose y estrechándose, lo que parece que ser una tendencia a que la señora Luisa González podría rebasar al primer lugar al señor Noboa. Sí, efectivamente, lo que decía hace un momento, en las estadísticas, en las métricas, en la contabilidad electoral que tiene el Movimiento de Revolución Ciudadana, había una diferencia de 2 a 3 puntos, en otras hasta 3 puntos, de 3 a 5 puntos, pero en la práctica ya con los resultados, esa diferencia según lo que tienen el conteo rápido, que son actas que se fotocopian o que se toman fotografías para poder hacer el control electoral, Luisa González habría tenido un 45%, es decir, un punto más de lo que estamos contabilizando en este momento. Con eso, Daniel Noboa bajaría un puntito y entonces sería 43 a 45 si es que las cosas van como están. Como hay que hacer reclamos, revisiones, imputaciones, obviamente todavía hay un margen para poder definir el resultado final. De todas maneras, como les digo, esto no sé si en otros países ha pasado, pero no tengo registro de que haya un empate de esta naturaleza en una primera vuelta. Normalmente en una segunda vuelta es más fácil, pero teniendo 16 candidatos, esto sí fue un acontecimiento inédito. La tendencia en función de la región o la zona, los votos pendientes de escrutar, don Orlando. A ver, normalmente en las zonas urbanas es donde más rápido y mejor se recogen los votos, las actas, etcétera. Así que en los centros urbanos como Quito, Guayaquil, en Manabí, en la ciudad de Cuenca, por ejemplo, eso no ha habido dificultades. Donde hay dificultades, sobre todo, es en la provincia de Manabí, que es el fortín electoral político de la Revolución Ciudadana. Y ahí hay denuncias de que faltan algunas actas, de que no están bien, de que hay errores en el cómputo, etcétera. Y es la zona donde Luisa González le dobla hasta con 40 puntos a Daniel Noboa. Entonces, al parecer, esto digo a priori todavía, si es que no se verifica, en esa zona estarían algunas actas. Cada acta contiene alrededor de unos 200 a 400 votos, dependiendo de la circunscripción y de la Junta Electoral. Y si son unas 1000 actas, digamos, imagínense, serían más de 400,000 votos, 500,000 de votos más o menos, que estarían por contabilizarse adecuadamente y eso evidentemente sí puede cambiar la tendencia. Por lo tanto, en la práctica, este momento, más allá de las cifras, sí, a quien se reconoce como ganadora de la primera vuelta es a Luisa González, que ya se presentó en las elecciones anteriores, una abogada, magíster en Economía para el Desarrollo de 47 años y que además es la presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana que lo lidera Rafael Correa. Lo que sí no hay duda, escúchame César, lo que sí no hay duda, don Orlando, es que hay segunda vuelta. Sí, eso sí, no hay absolutamente ninguna duda. Lo que ha quedado claro también a estas horas, y les digo a estas horas, es que estamos revisando
los apoyos de las otras fuerzas políticas, que no constituyen una gran aportación de votos porque efectivamente no obtuvieron la votación que se requería, pero sí es, ojo, con esto que voy a decir es importante, el Movimiento Plurinacional Pachacutic es una organización grande, sí es grande, pero obtuvo alrededor del 5%. Ese 5% más o menos son 700,000 votos o 600,000 votos para ser más exactos. Y si esos votos se trasladarían a la candidatura de Luisa González en una segunda vuelta, no hay duda que hay resultados. eso sí sería muy importante porque con lo que tiene actualmente Luisa González ya superaría el 50% en una segunda vuelta con esos votos, más otros que podrían unirse y ganaría en segunda vuelta. Y es un movimiento con vocación a la izquierda, corríjame. Claro que sí. Pachacutic es un movimiento de izquierda, es un movimiento que es el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y se ha instalado en esa lógica. Lo que sí es cierto es que, por supuesto, entre Pachacutic y la Revolución Ciudadana siempre ha habido divergencias. Cuando ejercía el poder también Rafael Correa prácticamente se plantaron en la oposición, pero han sido muy categóricos en decir que no votarían jamás por Daniel Noboa. Ahora, Orlando, ¿cuál es el universo de inscritos que tiene Ecuador y qué porcentaje votó o finalmente va a participar en las elecciones? A ver, el padrón. El número de votantes, el padrón electoral del Ecuador está constituido por 13.800.000 personas. De ese porcentaje, el 82 a 83% votó. ¿Cómo? Y se registra un ausentismo, digamos, de un 17%, un 16%. Eso es, aquí la votación es obligatoria, por lo tanto, casi todo el mundo va a votar, salvo personas de la tercera edad, jóvenes que tienen hasta los 18 años, de 16 a 18, que es voluntario que voten. Es decir, salvo esas consideraciones, normalmente el promedio histórico es entre 15 y 18% el ausentismo. Y también votan alrededor de 400,000 personas fuera del país, es decir, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en Asia, en África. Y ahí, en cambio, sí bajó considerablemente la votación porque no participaron todos. Ese es un dato interesante. También en el exterior no participó activamente como en otras ocasiones el electorado ecuatoriano. En el caso de la reacción de Correa y la reacción de Noboa. Noboa solo habló esta mañana, no ha vuelto a hablar más, pero no hemos visto ninguna manifestación de Correa, que es el líder del partido de Luisa González. Rafael Correa se expresa normalmente como vive en el exilio, está protegido por el gobierno de Bélgica a través de su cuenta X, él estuvo muy activo, pero muy activo el día de ayer. Y cuando se le solicitó una entrevista para el programa de hoy que tenía yo, me dijo, no, prefiero que hable Luisa González, que pueda hablar toda la semana tranquilamente. Y la que ha estado hablando, de hecho, la entrevisté esta mañana a Luisa González, ha sido ella. Obviamente la presencia de Rafael Correa es muy activa en redes, etcétera. En cambio, que Daniel Noboa, su característica es que no habla, que no da entrevistas, que no se sube una tarima, que sus discursos no duran más de 3, 4 minutos. De hecho, en estas elecciones tuvo apenas tres, una con estudiantes, otra con un radiodifusor y otra con un canal de televisión extranjero. Normalmente escoge muy bien a sus entrevistados, no acepta que le critiquen, no se expone, no se plantea un nivel de debate abierto, por lo cual incluso algunas personas han comenzado a decepcionarse. De hecho, el día de hoy lo que se nota es que van a cambiar la estrategia porque mañana a las 8 de la mañana estará con dos periodistas que son de su misma línea política e ideológica y lo que se esperaría es que ahí podría algo explicar el comportamiento de él y de su movimiento y en función de lo que él ha dicho también de si se considera o no ganador de estas elecciones. Bueno, Orlando, gracias, patrón. Yo espero volver a tener contacto con usted en función de cómo progresen estos resultados y el escrutinio. Claro que sí. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias a usted por la distinción que nos concede este gran honor de poder actualizarnos con la información del resultado de las elecciones en Ecuador. Ecuador está pendiente de fortalecer su vida democrática y la institucionalidad democrática. Como allí. Tú tiendes a girarte un poquito hacia la izquierda, aunque eres balaguerista. Yo soy como Cachafú. Explícate. Yo soy como Cachafú. Cachafú era manco, ni de izquierda ni de derecha. Porque te digo esto, porque la verdad es que
Los gobiernos de izquierda en América Latina no han tenido Sí, pero el de éxito. Correa no, el de Correa hay que sacarle su comida aparte, Es que no han tenido no, éxito. Correa no, Ángel, no. Ángel, fíjate lo que está pasando en Nicaragua. Pero Nicaragua eso no es izquierda, eso no es derecha, eso no es centro. Pero en Brasil. Eso es un maldito par de locos. Y en Brasil. Un maldito par de locos que están dirigiendo ese país. En Venezuela, en Colombia. En Venezuela es un grupo de ladrones. En Chile. Un grupo de ladrones que se ha robado a Venezuela. En Chile la democracia funciona. Bueno, pero yo te voy a decir, a mí no me gustan los gobiernos de extrema derecha, no me gustan. A mí me gustan los gobiernos de centro izquierda. Háblame del maldito loco que tú elegiste hace poco, de ese que tú tienes que hablar. No, pues yo hablo cada vez que estoy aquí, tengo que comentar algo sobre los acontecimientos en Estados Unidos, porque yo he hecho mío esa tarea de tratar, ¿no? ¿verdad? De informar a nuestro público de lo que está pasando en Estados Unidos, porque por la relación, el vínculo que tenemos los dominicanos con los dominicanos que viven mayoritariamente en Estados Unidos. Así es. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa. De regreso, vamos a ver qué pasó hoy en la semanal con el presidente Luis Abinader. Habló de corrupción. Bueno, gracias a Dios, ya no hay corrupción. Se terminó la corrupción en el gobierno. Si hay, la corrupción administrativa. Si hay, están sometidos a la justicia. ¿A dónde? Consígueme, Dime un nombre de un dominicano que sea miembro del PRM que esté sometido a la justicia. Yo ando buscando un nombre, me saben. Pero él lo dijo aquí y hasta en Estados Unidos. Pero es que yo no conozco a nadie. ¿Tú no conoces el diputado en Estados Unidos? ¿Cuál? ¿Gutiérrez? El de Santiago, ese no era PRM. Pero que eso no tiene nada que ver con el gobierno. No, hombre, no digan eso. Pero ¿y quién va? Pero aquí Dios. ¿Cuánto? No me pueden hablar de la diputada de La Vega. A la diputada de La Vega quien la metió a presa fue el PLD. ¿O a ustedes se le olvidó? Sí, pero ¿Ustedes creen que ustedes creen que el país inició en el 2020? Luis, pero tampoco el presidente llegó a tratar de desamarrar. Nadie ha dicho eso. Bueno, pero tú sabes que en el pasado. Yo lo que sé es que ahí hay gente que lo están salvando. Y ustedes lo verán. En ese expediente hay gente que lo están salvando. Y ustedes lo verán. Pero bueno, vamos a esperar cuando regresemos ver la introducción. Ni juez ni fiscal. La introducción del presidente en la semana de esta tarde, porque la verdad es que ya se acabó la corrupción. No, él no ha dicho que se acabó. Él ha dicho que está pendiente a cualquier acto de corrupción en su gobierno, someterlo, inmediatamente se tenga la prueba, lo que él ha dicho. Lo que no entendí, realmente no entendí, es cómo en medio de esta ola de apagones, de esta nueva etapa de los apagones, que le están llamando de que apagones Marrancini, no. ¿Y qué son? No. Tienen que cambiarle el nombre a los apagones. Los responsables de esos apagones son o Luis Abinader o el señor Jochi Vicente. Pónganle apagones Vicente o apagones Abinader. ¿Por qué no? Pero no Marrancini. Marrancini ha venido a salvar. Pero Marrancini ha venido a salvar el sistema, señor. Pero Ángel, a salvar el gobierno. Ángel, Marrancini es el que ha dicho, ¿verdad? El que ha dicho que se van a producir apagones en función de ¿Y tú sabes quién estaba sentado al lado de él cuando paga o no paga la electricidad? ¿Quién estaba sentado al lado de él a su diestra? ¿Quién estaba? No sé cuándo él lo dijo, porque lo ha dicho en tantos escenarios. No, pero cuando se anunció el plan, fue en Palacio. ¿Quién estaba sentado a su diestra? Dime tú, el presidente. Luis Abinader. Pero ¿quién fue el ideólogo del plan? Tú no sabes. Bueno, pero porque se sobreentiende que ese plan se da. Inmediatamente llega Marrancini. Es un plan para salvar el sistema del desastre en que lo metieron durante 4 años. Para mí, Morrison nunca debió haber Pero estado... no es Morrison, es Andrés Cueto, Morrison y los otros 3 que pasaron. Y un maldito Atacio que anda por ahí. Pero es que yo no entiendo cómo es que entonces siguen articulando en el Estado. Maldito no, jodido Atacio que anda por ahí, porque yo no quiero maldecir a nadie tampoco. Tú sabes que nosotros siempre tuvimos cuestionamiento al equipo eléctrico que desde el principio. Desde el principio llamábamos la atención de que ese equipo no estaba en condiciones
de dar respuesta. De dar la respuesta que el presidente quería. No estaban en ese, empezando por el ministro. Pero cuando yo vi que pusieron al frente de Punta Catalina a un señor que no sabía prender un bombillo, que eso fue no sabía prender un bombillo. Dígame, ¿cómo es posible, por Dios? Dios? Jaime en un proceso que... crítico. Vamos a decirle recién iniciado, donde no se tienen todavía los conocimientos del comportamiento de esos equipos, ¿Cómo de se esa llamaba planta? el que nombraron en Punta Catalina? Yo ni sé. Nadie sabe. ¿Cómo yo quitarlo? le pago a alguien que me diga cómo se llama. Yo no hubiese quitado a este muchacho, Aristi Escudel. Yo no lo hubiese quitado, yo lo hubiese dejado. Dije Jaime Aristi Escudel porque la gente cree que Jaime es el de nosotros. Pues, no, pero Jaime es íntimo amigo del presidente. Sí, son amigos. Yo hubiese dejado a Jaime y le digo, mira Jaime, ayúdame por un tiempo. ¿Qué equipo más malo que ese que tenía Luis Abinader en el primer cuatrenio? No hay. No tiene comparación. A nivel eléctrico. En el sector eléctrico, estamos hablando del sector eléctrico. Hay otros sectores donde también el equipo es malo. Yo tuve mis diferencias porque no llenaron las expectativas del presidente de la República, y no llenar las expectativas del presidente de la República es no llenar las del país. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir hoy? Es la pregunta donde quería dirigir el tema. Nos ampliamos, nos deportamos en el tema del sector eléctrico, pero mi pregunta es, ¿cómo es posible? Tienen que explicarme, porque yo, la verdad que como aldeano de Santiago, uno viene a la capital, se pone medio turulato, no entiende bien las cosas, pero tienen que explicarme, a ver si yo le quiero entender lo que me quieren explicar, o yo le quiero explicar lo que me quieren entender. ¿Cómo es posible que en medio de los apagones, donde se ha incrementado la ola delincuencial, el raterismo, los asaltos, la violencia en los barrios, en medio de los apagones, que es área para cultivar, condiciones para cultivar la delincuencia, y resulta que ahora bajó la criminalidad? De 9.2 que la anunciaron la semana pasada. Toda la semana tú tienes... De 9. No, pero no soy yo. Pero es que toda la semana... Lo dice esta muchacha que bajó de 9.2 a 7.7. Contradicción con lo que establece el Ministerio de Interior y Policía. Es que van a llegar a un número que... Toda la semana tú criticas las cifras. Pero es que ya estamos en un punto donde estamos en un punto donde ya ni se roba ni se mata, ni se asalta, ni se... Eso no es lo que ella ha dicho. Pero pues yo no entiendo. Eso no es lo que ella ha dicho. Ya ni se roba, ni se mata. Que haya disminuido no quiere decir que está erradicado. Ni se secuestra. Ángel, ay, Dios, una disminución no quiere decir que está erradicado. Y Luis no se paró y se fue de esa reunión cuando le dijeron eso. ¿Pero y por qué? Ay, Dios mío. Porque ese es el levantamiento que hacen las autoridades. Ay, Dios mío. Eso tiene que tener credibilidad, Ángel. Tú no puedes despachar como que eso está falseado, que ahí se falsearon. O sea que Luis validó esa información. Bueno, pero si eso es lo que le dan los organismos de seguridad, ay, Dios. Él tiene que validar lo que le da su equipo de seguridad, porque ¿quién va a validar? Lo que le demos nosotros. Ay, eso Dios. No lo va a validar él. Si él quiere, nosotros no tenemos mecanismos. Yo por lo menos, él puede tener la garantía de que yo no lo voy a poner a mentir. Pero es que nosotros no tenemos la herramienta para poder levantar unos datos Presidente, precisos. Usted puede tener la certidumbre, la Quien lo tiene es la jefatura de la policía. De que si yo le doy información. Y el Ministerio de Interior y Policía y las Fuerzas Armadas y el DNI, esos son los que tienen los datos. Sí, pero mira, el problema es que ese es el... Se está convirtiendo en un gobierno de habladores. La Comisión de Seguridad. Bueno, pero está bien, está bien. Bueno, según tú, Ángel, porque es que tú... Es que no puede ser. Pero es que los datos tuyos, ¿quién te los da? Ay, Dios mío. Porque primero dime, ¿quién te proporciona los datos que tú tienes? Si es que tú tienes datos. Tú sabes que Moca está paralizado hoy. Una protesta de 48 horas. Tienen todo el derecho de hacer protesta pacífica. Que hay mucha razón para protestar. Esto es un gobierno democrático, eminentemente democrático, que permite que todo aquel que se quiere expresar en contra del gobierno lo haga, siempre
acogiéndose a lo que establecen las leyes y las normas. Vamos a la pausa, vamos a la pausa.